Damos comienzo. Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí realizando esta transmisión para dar comienzo al acto de apertura del cuarto workshop de innovación y transformación educativa, este año con el lema Inclusión y calidad en modelos educativos y además la conferencia inaugural que estará a cargo del doctor Rafael Martínez. Luego se brindará un espacio a la asociación Aula Kabila, que brindará una charla sobre la calidad de los programas educativos no presenciales e híbridos en educación superior. Este workshop es organizado por la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires a través del área de educación digital, dependiente de la Secretaría Académica, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y la Universidad Provincial de Ezeiza. Además, se encuentran auspiciadas por el Consejo Interuniversitario Nacional por su resolución en su comité ejecutivo número 1737 de 2022. También han sido declaradas de interés académico por el Honorable Consejo Superior de nuestra universidad, resolución número 2282 del año pasado también, y declaradas de interés por el Consejo Superior de la Universidad Provincial de Ezeiza, resolución 23 de 2023. Queremos agradecer a los auspiciantes académicos de este workshop: Aula Kabila, Fundación Juste, Asociación de Universidades, Grupo Montevideo, Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, la Red COLIAB y a la Red Universitaria de Educación a Distancia de la República Argentina. Preside este acto el señor rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, el doctor Guillermo Tamarit. Esperamos al rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, doctor Jerónimo Enchil, y también al rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, magíster Daniel Gali. Agradecemos a todos los presentes, a las autoridades, docentes, estudiantes y asistentes internacionales. Voy a invitar a hacer uso de la palabra al rector Daniel Gali. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar una vez más, por cuarta vez consecutiva, que no es poco, ya se transforma en regular este workshop. Felicitar a Claudia Russo como la coordinadora de este evento y agradecerle al rector de la UNOVA y al rector de la UNSADA que me dejen participar junto con ellos compartiendo este evento, que es muy importante por todo lo que nos ha venido pasando y por generar estos espacios de intercambio para profundizar las estrategias de educación digital y virtual como forma de potenciar lo aprendido y abordar los desafíos de la educación universitaria en este nuevo siglo. Agradeciéndole a las dos universidades y también a los que participan de la Universidad Provincial de Ezeiza en este evento. Todos estamos aprendiendo un poco y muy importante también, como decía Griselda recién, contar con auspiciantes y representantes de otras universidades argentinas y latinoamericanas que sé que están en este momento participando del evento. Desde ya los ejes que se ven, ¿no?, que son los contenidos digitales y su aplicación en los espacios educativos, la evaluación y la estrategia de seguimiento a los estudiantes, el uso de la herramienta tecnológica y la gestión, son asuntos que nos tienen abocado todo el tiempo y está muy bueno haber resuelto discutir un poco sobre esta base y, como bien planteaba, de la inclusión. Así que de mi parte, gracias por participar una vez más y por compartir este espacio de aprendizaje conjunto entre tres universidades, esperando ya antes de que termine el cuarto workshop que organicemos el quinto también el año que viene. Así que les mando un saludo. Gracias, rector Tamarit, gracias, rector Anchil, gracias, Claudia Russo, y a toda la gente que trabajó en la organización de este evento por las tres universidades. Muchas gracias, rector. Bueno, no se ha podido conectar el señor rector Jerónimo Enchil, ¿verdad?
por problemas de conectividad, así que ahora invito a hacer uso de la palabra al doctor Guillermo Tamarit, rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes nuevamente. Jerónimo, tienen, como ahí adelantaron, un problema de conectividad en Areco, así que bueno, si aparecen ya lo requeriremos. Y bueno, me sumo a lo que planteaba Daniel respecto a la continuidad de la actividad. En sí mismo, estas 4 convocatorias que ha realizado WITE también nos sería un camino que siempre hemos pretendido ampliar, particularmente entre las 3 universidades, ¿no? La Universidad Provincial de Ezeiza, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y la UNOVA, respecto a compartir la experiencia. Es tiempos en los cuales hay muchos desafíos y más allá de que las agendas aparecen los temas en común, la experiencia naturalmente siempre requiere desarrollos propios. Y en estos temas, que también señaló Daniel respecto a todo lo que tiene que ver con la innovación, con la transformación educativa, con la metodología, en orden general en el sistema estamos pasando de la salida de la pandemia a los créditos universitarios, para decirlo muy rápidamente, en cuanto a cómo nos apropiamos de toda la experiencia del salto tecnológico que tuvimos que poner en marcha en emergencia, y cómo vamos, estamos discutiéndolo en el sistema público de universidades, a acortar las carreras, hacerlas realidad respecto a un tramo en los cuales efectivamente aquello que decimos a la CONEAU sea la experiencia de los estudiantes. Insisto, particularmente lo que tiene que ver con la duración de las carreras, encuentre metodologías que hagan posibles esas transformaciones. Cuando estamos pensando en carreras que duren 3+1, 4+1, que esto sea compatible con los sistemas del resto del diálogo universitario a nivel global. Bueno, también entendemos que hay que ajustar metodologías que tienen que ver ya no solo con, en el crédito, contemplar la actividad del alumno fuera del aula, sino también y particularmente en estas experiencias metodológicas respecto a cómo damos clases, cómo incorporamos tecnología, qué parte es presencial y cuál no, etcétera, etcétera. Donde, insisto, en teoría está todo escrito. Ahora, cuando esto sucede en la realidad, todos encontramos, aún en las mismas universidades, desarrollos muy distintos. Por eso, y es aquí que quería detenerme, el intercambio docente. Esta experiencia de WITE, que no solo es la experiencia de estas 3 universidades, sino hemos convocado y han accedido instituciones y representantes de esas instituciones que nos van a hacer importantes aportes, resulta determinante porque en contra de lo que es un criterio de esto que la tecnología nos organiza y nos va alineando, yo creo que el gran desafío de la universidad es el uso que hace aún cada docente, cada cátedra de las herramientas tecnológicas. Entonces, allí, insisto, este espacio cobra un valor muy, muy importante. Era esto lo que quería compartir, los disculpo en nombre de Jerónimo y también es un dato sobresaliente. Bueno, si no hay internet tampoco podemos discutir estas cuestiones, así que también estas son las alternativas que seguramente formarán parte de la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Tamarit. Y damos por terminado de esta manera el acto de apertura. Agradecemos nuevamente a las autoridades y a continuación vamos a presentar al doctor Rafael Martínez, quien va a brindar la conferencia inaugural de este evento. El doctor Rafael Martínez Campoblanco es un destacado profesional en el ámbito de la educación y la tecnología. Actualmente se desempeña como director de vinculación institucional
de Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea UTEL y es miembro de reconocidas organizaciones multilaterales de educación, tales como Virtual Educa, CALED, CREAD, IESAD y REDOLAC. Además es docente de posgrado y speaker invitado en eventos internacionales, lo que demuestra su amplia experiencia y conocimiento en la materia. El doctor además cuenta con una sólida formación académica que incluye un doctorado en educación, un magíster Scientifium en educación con mención en tecnologías de información y comunicación, un magíster y una especialización en entornos virtuales de aprendizaje y una licenciatura en educación con mención en diseño y gestión de proyectos educativos. A su destacada trayectoria, el doctor Martínez Campoblanco ha abordado diversos temas relevantes en el ámbito educativo y tecnológico. Los dejo con el doctor Rafael Martínez y muchas gracias por la presencia. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores del WITE en esta versión 2023, en especial a Claudia Russo y a Tamara Amat por esta coordinación previa, y quienes hacemos eventos sabemos que este tipo de actividades llevan un gran trabajo previo para un disfrute momentáneo y posterior el compartir el contenido digital de esta versión, que estoy seguro que va a ser de mucho beneficio para la comunidad académica internacional. Mientras voy compartiendo mi pantalla, y por favor me indican si ya se puede visualizar sin problema. Enviamos un cordial saludo. ¿Ya se puede ver? Ahí se ve, sí. Muy bien. Al señor rector de la Universidad Provincial de Ceiza, Daniel Gili, al señor rector de la Universidad Nacional San Antonio de Areco, Jerónimo Ainchil, y al señor rector de la Universidad Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Tamarit. A ustedes como líderes de sus instituciones, pues el reconocimiento por impulsar una vez más este evento que cobra una relevancia importante en el escenario internacional, sobre todo para quienes venimos siguiendo muy de cerca palabras tan importantes que giran en torno a la educación, como lo es la innovación y la transformación educativa. Así que les vamos a desde ya desearles que este evento siga sirviendo de espacio de encuentro entre todos. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre educación online desde una vista distinta, desde una mirada más sensible, como lo es la inclusión. Quienes han seguido mi trabajo desde hace algún tiempo, hace aproximadamente 20 años que tengo como actividad profesional, he estado muy vinculado al uso de la tecnología apoyando procesos académicos, básicamente tecnología y educación. Pero desde hace ya un par de años he estado investigando y he estado colaborando en diferentes escenarios para hablar sobre inclusividad. Porque resulta que ante los ojos y ante los números crecientes de esta realidad, la educación en línea, la innovación y la transformación digital sobre todo, que ha aportado mucho desde el punto de vista tecnológico, tiene una gran deuda y por ende una asignatura pendiente para que más docentes, para que más instituciones pues miren, volteen hacia esta realidad que ya está dentro de las instituciones, en este caso de educación superior, como lo es quienes trabajamos obviamente para universidades. En principio, presentarles rápidamente mi universidad. UTEL es una universidad 100% en línea. Bajo el modelo educativo no tenemos actividades presenciales. Nacimos hace casi 12 años ya, justamente aprovechando las bondades de la tecnología. Y hoy nuestra comunidad, que crece día a día, tiene más de 115.000 estudiantes y egresados en más de 60 países del mundo. Es más, quien les habla, me encuentro actualmente viviendo en la ciudad de Lima, en la República del Perú. Y es porque justamente una universidad digital, una universidad que cree en el uso de la tecnología para poder acercarnos y superar diferentes barreras, pues permite justamente que uno y muchos de sus colaboradores
no tengamos que estar originalmente en México, desde donde es, en este caso, la universidad y los títulos que emite. Por supuesto, como toda institución de educación superior, comprometidos con la calidad, gozamos de acreditaciones nacionales e internacionales, reconocimientos, y estamos afiliados a diferentes organizaciones que velan por la calidad de la educación superior a distancia, en este caso online. Ahora, ¿qué está pasando con la educación online? Y quería, antes de llegar al tema de la inclusividad, comenzar sobre el contexto, entender un poco dónde nos encontramos. Y para ello voy a hacer un viaje en el tiempo, casándonos con el presente. Y he estructurado esta diapositiva en 5 grandes momentos antes de hablar del momento donde nos encontramos hoy. Y lo he estipulado un poco para hablar de 5 años en bloques cada uno de ellos. Viajemos en el tiempo y recordemos cómo era la educación en línea hace 23 años, que existía, por cierto, porque la educación online no es un invento de la pandemia. Al revés, tenemos muchos años haciendo educación en línea. Lo que pasa es que esta ha venido evolucionando y por supuesto que la pandemia se encargó de difundirla mayormente. En el año 2000, si queremos hablar sobre una etapa de laboratorio, existían equipos de computadoras, por supuesto, algún que otro contenido muy estático y un diálogo muy primario. Esto era educación online hace muchos años, pero también despertó el interés de algunos roles que fueron apareciendo en la medida que la necesidad también se iba expandiendo. Los técnicos reparadores de computadoras y, por supuesto, los primeros webmasters. Recuerden ustedes, en el año 2020, quienes hayan tenido la oportunidad de vivir esa transformación de lo que era el último año del siglo y del milenio pasado, y recuerden el Y2K, todo el tema del colapso de las computadoras que iba a suceder el 31 de diciembre del año 1999. Lo cierto es que en esta época existía una educación online, las universidades estaban experimentando como un laboratorio sobre estas, pero estos roles, como los técnicos reparadores de computadores y los webmasters, no eran formados en las universidades. Ahí teníamos ya un tema muy pendiente con la evolución de la tecnología y, por otro lado, con la respuesta de la universidad ante esta realidad. Pasaron los años y vamos a llamar esta etapa la etapa de la moda. ¿Por qué? Porque en la etapa de la moda no solamente los equipos se hicieron más portátiles, sino que el contenido se hizo muy multimedia. Es más, esta etapa de la moda hizo que el sector corporativo, que hasta el día de hoy lleva una gran ventaja, una gran delantera frente a las universidades, porque aprovecharon esta manera de hacer educación online para sus capacitaciones naturales. Y por supuesto el concepto de flexibilidad de horario. Al ser una moda, se difunde por todo el planeta y el sector corporativo lo aprovecha de una manera increíble, pero aparecen otros roles basados en las necesidades ya de este contexto. Los administradores de campus virtual, recuérdenlo, en plataformas LMS como Moodle, Blackboard, o en esa aparece entonces Claroline, Docs, etcétera, y por supuesto los diseñadores instruccionales, para darle más sentido a la forma en cómo se podía hacer educación en esta segunda gran etapa. Continúan los años, vamos avanzando en el tiempo, y en el año 2010 lo hemos llamado la etapa de la curiosidad. Es la etapa de los primeros pasos de lo responsivo, o sea, poder tener acceso a una educación que se desarrolla en cualquier dispositivo, ya sea una pantalla de computadora, una laptop, una tableta o un teléfono celular, y ahora con otros dispositivos que lo vamos a hablar un poco más adelante, y por supuesto el concepto de la nube en sus primeros pasos. Esta etapa de la curiosidad también motivó la creación de algunos roles distintos, como por ejemplo los gestores de contenido, para poder diversificar y aprovechar de la mejor manera este concepto de educación responsiva, del mobile learning, por ejemplo, y por supuesto los community managers. ¿Por qué? Porque entendimos que también la batalla, la guerra estaba sucediendo en las redes sociales. Es más, recuerden ustedes cómo era en el año 2010 algunas discusiones, si Facebook servía o no servía
para apoyar procesos educativos? Hoy en día esa pregunta está más que respondida y la hacemos seguramente mirándola a la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es o no es pertinente para la educación? Ahora, sucede que en el año 2015, vamos a llamar esto la etapa de la necesidad, porque hubo una necesidad de entender la analítica del aprendizaje como ciencia de datos para tomar decisiones en educación y, por supuesto, la personalización del aprendizaje, que hasta hoy sigue siendo uno de los dolores de cabeza, pero también uno de los mayores puntos de atención en el radar de las universidades. Esta forma, esta necesidad de hacer educación basado en ciencia de datos y en personalización del aprendizaje también ha generado o generó otros roles que también han venido creciendo y desarrollándose a lo largo del tiempo. El UX Learning, experiencia de aprendizaje como tal, aprovechando todo lo anterior, y por supuesto el BI, todo lo que tiene que ver con los Business Intelligence, con la inteligencia de negocios, que no solamente es algo que está diseñado para las ciencias empresariales, también en educación se hace y se hace de manera permanente. Y por último, digamos que en este recorrido, en esta línea de tiempo, la tecnología es vista como una obligación. La interactividad, que por cierto es uno de los nombres que lleva que está detrás justamente de este workshop de innovación y transformación, y por supuesto los objetivos de desarrollo sostenible como una visión a largo plazo. Y aparecen los speakers o el ESG, que tiene que ver justamente con la responsabilidad social. ¿Qué pasa en este momento? Para cada uno de estas etapas, la educación y las universidades hemos estado aprendiendo de ellas, compartiendo cosas, pero también han aparecido una cantidad de necesidades, sobre todo basado en roles, que es lo que está en celeste, que no han sido cubiertas necesariamente por la universidad, sino que han sido cubiertas por otros sectores, básicamente el sector empresarial, preparando community manager, administradores de campus virtual, UX Learning, speakers, ESG y tantas otras cosas que van saliendo. Pero estamos en un momento crucial. La pandemia, y para hablar un poco más de lo que está sucediendo hoy en día, ha generado o ha motivado y está estimulando una cantidad de procesos relacionados con la tecnología que ya no pueden ser invisibles a la vista de quienes tomamos decisiones como líderes en nuestras organizaciones. Aparecen conceptos como la inteligencia artificial, que no es nuevo, pero que viene a relucir como una explosión en los últimos meses, el metaverso, la blockchain, el machine learning y seguramente más cosas que, repito, ya no pueden ser ajenos a la vista de quienes toman decisiones o quienes tomamos decisiones en nuestras instituciones de educación superior. Bueno, nosotros, todos, ustedes, yo, de alguna u otra manera estamos aquí. Ya sea que transitamos por 23 años este recorrido, algunos con más o menos innovación, o ya sea porque lo conocimos durante la pandemia. Indistintamente, ambos caminos nos llevan a lo mismo. Hoy en día no puede haber, tal vez, una gestión de ninguna universidad e incluso del planeta donde conceptos como inteligencia artificial, metaverso, blockchain, machine learning y tantas cosas más no están dentro de la mesa de discusión como tema e incluso central para tomar algunas decisiones, porque estamos cuestionando absolutamente todo. Esto, por supuesto, va a seguir creciendo, evolucionando hasta el infinito, pero sí nos ocupa lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿dónde ocurre la educación online? La educación online está ocurriendo aquí. Hay algunas organizaciones que están tal vez en una etapa distinta, previa, algunas muy pocas en una etapa posterior, pero todos estamos de alguna forma vinculados con esta manera de hacer educación aprovechando la tecnología, sin desmeritar, por supuesto, lo que ocurre en las universidades que tienen un alto componente presencial, pero que también están girando hacia el apoyo de la tecnología para poder impactar más y mejor, en este caso, a sus estudiantes. Todo esto ocurre en un mundo que se conecta con rapidez. Plataformas como Internet, laughstack.com tienen una cantidad de datos que a mí me parecen curiosos e interesantes resaltar. Por ejemplo,
Para quienes aún dudan o tienen una claridad distinta sobre hacia dónde va el mundo, estas plataformas nos dan algunas respuestas. Más de la mitad de la población mundial tiene una forma distinta, obviamente, pero tiene una forma de poder tener acceso a Internet. Hace 10 años el panorama era distinto, era un 25%, hoy lo es más o menos el 50%, y tal vez dentro de 10 años esté el 80% o casi el 100%. Entonces, si el día de hoy tenemos a la mitad de la población mundial con algún tipo de conexión a Internet, ¿qué está haciendo la educación para poder, de alguna manera, tener un espacio protagónico en la toma de decisiones de cualquier persona que está navegando en Internet? Obviamente el ocio y otras formas de hacer vida están tomando un papel protagónico, pero la educación deberíamos hacerlo. Plataformas como YouTube, que son la plataforma de mayor visualización y uso por día, superado solamente por Google Buscador, ambos obviamente de Google y INC. Pero en el caso de YouTube, nos dice de que el contenido digital sigue siendo el contenido rey en todas nuestras organizaciones. Es más, es algo muy importante que tener una claridad respecto al video. El video hasta el día de hoy sigue siendo el contenido de mayor uso. Lo dice YouTube, pero también esta actividad que está haciendo, no solamente transmitida por un sistema de videoconferencia, sino que también está siendo grabada y posteriormente puede estar publicada y compartida por el planeta entero y las veces que queramos. Más de 7 millones de artículos escritos en blogs, más de 3.000 millones de usuarios tiene Facebook, más de 3,5 millones de teléfonos se venden al día, con lo cual el concepto de responsabilidad de poder aprovechar el mobile learning tiene sentido, y más de 211,000 páginas web hackeadas. Esto es una radiografía del mundo tal cual lo podemos ver el día de hoy. Y esto representa no solamente unos grandes retos para nosotros en nuestras instituciones, sino que también representa grandes oportunidades para que el planeta pueda diversificar y divulgar el conocimiento para que pueda llegar a diferentes lugares. No hay peor discapacidad, leí en un artículo estos días, que la indiferencia. Y ser indiferente ante una realidad nos hace cómplices también del fracaso de lo mismo. Y por ende esto va a seguir creciendo. Y universidades como las nuestras vamos a seguir teniendo un protagonismo en medio de lo que cabe justamente esta radialidad. Ahora, si entendemos que la educación online no es un invento de la pandemia y tenemos más de 20 años viéndola en evolución y que el mundo se está conectando cada vez con más rapidez, es muy pertinente mencionar algunas tendencias en educación. Y voy a mencionar algunos términos con alguna explicación, por cierto, que está en la presentación, que posteriormente voy a compartir y todos ustedes van a poder tener acceso a la misma y poder manipularla como gusten. Son términos que ya no son ajenos y no deberían serlo porque ya están muy cercanos, si es que ya no están dentro de la gestión universitaria. Blockchain y tokens en plataformas e-learning, todo el tema de la criptoeconomía, y los invito a conocer sobre ello. Hace unas 3 semanas tuve la dicha de estar nuevamente en Buenos Aires, en Argentina, y compartí con varios amigos sus conceptos sobre blockchain y ya es parte de la realidad de muchas sociedades lo que está ocurriendo justamente con la tecnología compartida y distribuida como existe a través de esta manera de entender el mundo, muy distinto como lo vemos el día de hoy. EduTalk, Twitch, todo el tema del video interactivo y sobre todo el video interactivo en vivo. El mundo del metaverso en el e-learning que si creíamos que había desaparecido porque todo el tema de la inteligencia artificial se lo había comido, déjenme decirles que el día de ayer Apple, a través de Apple Vision, las nuevas gafas que te conectan a una realidad de diferentes formas, realidades mixtas, realidades híbridas, realidades aumentadas y demás, pareciera que le ha dado un vuelco distinto. Un gran amigo español decía en el Expo Learning, evento que se hace en la ciudad de Madrid todos los años, y tuve la fortuna de estar en el mes de marzo de este año, decía que el metaverso todavía está en la edad de piedra. Veremos qué es lo que ocurre con las diferentes realidades. Para nuestras universidades, que trabajamos con realidad virtual y sobre todo los laboratorios virtuales, el mundo del metaverso, mientras más evolucione, mejor experiencia de aprendizaje tendrán nuestros estudiantes porque van a poder simular, emular
lo que puede ocurrir en su práctica profesional sin hacerle daño a nadie. El upskilling y reskilling para educación. ¿Pero para qué? Para todo el componente que le da soporte a la educación. En una universidad estamos concentrados en que los estudiantes aprendan y que los profesores enseñen. Yo sé que la definición es mucho más amplia, mucho más compleja. Pero ¿qué hacemos con nuestros colaboradores, con las personas que están apoyando? No solamente el equipo docente, sino los equipos administrativos o de soporte. Todo este concepto del upskilling y reskilling hacen ver a una comunidad educativa como una verdadera comunidad de aprendizaje donde todos aprenden, pero también todos tienen la capacidad de enseñar. Es un concepto realmente increíble. ¿El futuro será o estará basado en el aprendizaje líquido? Yo creería que sí. Más allá del término líquido, que tampoco es un concepto nuevo, tiene que ver básicamente con entender que la flexibilidad, que la agilidad para adaptarnos al cambio va a estar muy presente en las decisiones que vamos a tomar de aquí en el futuro. Acabamos de superar una pandemia, pero muy probablemente vendrán otras, o también vendrán otras situaciones que nos harán aprovechar esta experiencia ganada durante la pandemia para poder ser tan fluidos como cualquier líquido. O por supuesto la diversidad, la inclusión y la libertad intelectual. ¿Por qué son tendencias a pesar de ser términos no novedosos? Es que no se trata de ser novedosos, se trata de ser permanentes. La diversidad, la inclusión y la libertad intelectual van a ser conceptos que nos van a acompañar de ahora en adelante, porque un mundo que se conecta con rapidez y un mundo que piensa en el poder de la tecnología para cortar distancias no puede ser ajeno a la diversidad, a la inclusión y, por supuesto, a la libertad intelectual. Ahora, ¿cómo se aprende hoy en día? Bueno, se aprende en comunidad. Se aprende en instituciones de educación formal como nuestras universidades, indiferentemente de la modalidad. Es algo increíble poder entender esto, que la educación es una sola, y lo decía nuestro buen amigo el doctor García Aretio. La educación es una sola. No la separemos, no intentemos dividirla si es en línea, si es a distancia, si es presencial, si es híbrida. La educación es una sola. Y la brindan instituciones, en este caso, posiblemente instituciones de educación formal. Pero también tenemos otras manifestaciones, las redes profesionales, donde también ocurre educación, las plataformas digitales. Y voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, que me gusta mucho, como Google Actívate, la plataforma de Google que tiene cursos abiertos, gratuitos, espectaculares, súper bien diseñados, con alto contenido digital, que están ahí donde ocurren experiencias de aprendizaje, muchas automatizadas, pero que no dejan de ser experiencias al fin. Lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, eventos y webinars como este, que también son parte de esta manera de hacer educación, todo el concepto de gamificación, los SPOC, que es lo contrario a los MOOC. Si los MOOC son cursos masivos y abiertos en línea, los SPOC son Small Personal Open Course, cursos pequeños en línea, pero también abiertos. Y tiene que ver con la personalización del aprendizaje. Después tenemos bibliotecas virtuales, suscripciones a contenido especializado, redes sociales, blogs personales. Miren, las personas hoy en día ya no nos quedamos con una sola forma de hacer educación. Ni mis estudiantes, ni sus estudiantes solamente van a la universidad para aprender. Diversifican la manera en cómo pueden obtener algún tipo de experiencia de aprendizaje distinto, ya sea a través de las redes profesionales, del lifelong learning, de los MOOC como Coursera, o de los cursos espectaculares que tiene Google Actívate, o por qué no, a través de una cuenta de LinkedIn o de un webinar como este. Aquí lo importante, colegas, es saber que, si bien es cierto, las personas como nosotros, como ustedes, vamos a este tipo de organizaciones, a este tipo de espacios buscando aprendizaje, también es responsabilidad de estas organizaciones, de nuestras instituciones, poder darle foco y poder darle respuestas a las personas que están buscando justamente algunas soluciones particulares para su vida. Y de esto se trata toda esta primera gran parte, que tiene que ver con el aprendizaje directamente en comunidad. Ahora bien, lo que ocurre en una experiencia de aprendizaje
y quienes quieren verlo desde el punto de vista de la mediación tecnológica, podemos verlo de la siguiente manera. La combinación de 3 elementos. Por un lado, los contenidos digitales. Segundo, las actividades interactivas. Y tercero, todo el tema de los complementos. Y ahí vamos a ver algunas cosas que están sucediendo el día de hoy. Los contenidos han venido evolucionando y han venido evolucionando de una manera cada vez más versátil. Hace 20 años el contenido digital nacía como un texto, que para poder hablar de Internet se tuvo que hipervincular. Y el hipertexto permitía esos saltos entre un sitio y otro. Era la manera básica para poder navegar hasta que aparecieron los navegadores y después los buscadores. Posteriormente aparecen las imágenes digitalizadas como una evolución natural para poder complementar los textos. Aparecen las fotografías como una posibilidad de hacerlo desde nuestros teléfonos móviles, las transiciones de una imagen sobre otra, los audios, que por cierto, hoy en día han cobrado especial protagonismo, no solamente por los podcasts, pero ustedes pueden ver cuántos mensajes de audio envían o escuchan al día en plataformas como WhatsApp. Y la combinación de todo lo anterior, desde los textos, vínculos, imágenes, fotos, transiciones y audios, se resume en los videos. En esta manera súper multimedia para poder comunicar a través de este recurso tan importante algún tipo de información. Pero por supuesto los webinars como esta sesión, los juegos para quienes están involucrados en experiencias mucho más inmersivas, lo responsivo, pero el día de hoy podemos agregar tal vez otro cuadro más y tiene que ver con las diferentes realidades. La realidad virtual es una manera de aprovechar el contenido de forma inmersiva y esto está en el día a día en la toma de decisiones de las organizaciones. Por supuesto, las actividades interactivas que van a depender de cada plataforma. Este es Canvas, una de las mejores y que particularmente me gusta mucho, sobre todo para poder realizar ejercicios de evaluación de mis estudiantes. OpenLMS, que perteneció a Blackboard y ahora entiendo están teniendo una forma distinta de justamente de propuesta de valor. Pero miren el tipo de actividades que tiene OpenLMS, foros, los foros Open, los talleres o las tareas, muy parecido a lo que existía en Moodle y que existe algún día en Moodle. Esta, por ejemplo, es la de Blackboard, tareas de cuestionario, preguntas, y todo ello para mostrar solamente y hablar de un tema que tiene que ver con la inteligencia artificial y que seguramente todos ustedes, todos nosotros estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo detrás de esto. Claro, está ocurriendo un crecimiento exponencial, día tras día van apareciendo aplicaciones, soluciones y demás. Aquí he tomado solamente unas 4 de muchas que están por internet que van resumiendo aplicaciones que se van creando y que van sirviendo para dar respuestas a diferentes tipos de problemáticas o situaciones. Ok, con esto hago un primer punto de inflexión. Todo lo anterior que es maravilloso, todo lo anterior que ha sido el resultado de un recorrido hermoso por los últimos 25 años de constante evolución y cambio, tiene una deuda pendiente con la discapacidad, con la inclusión. Tiene un saldo a favor de la discapacidad para que la educación también dé respuestas concretas. Y quienes estamos vinculados a fenómenos de innovación y de transformación educativa, no podemos descartar algunas realidades. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice algunas cosas que son alarmantes. Se calcula que 1.300 millones de personas, es decir, 1 de cada 6, mírenlo, 1 de cada 6 sufren alguna discapacidad importante. Les habla, sufre una discapacidad visual que hasta hacer conciencia de ella, pensaba que era una condición que se resolvía solamente utilizando lentes, anteojos, que son los que tengo en este momento. Pero resulta que hay una cantidad de otras variables que en el mundo que conocemos hoy en día normalmente no se toman en consideración. No porque la tecnología no ayude, no porque no tengamos los recursos para hacerlo. Muchas veces es por desconocimiento. Miren esto.
las personas con discapacidad tienen 2 veces más riesgo de desarrollar afecciones como la depresión, el asma, la diabetes, el ictus, la obesidad o problemas de salud bucodental. Fíjense, tienen 2 veces más riesgo de desarrollar una cantidad de afectaciones a la salud. O miren esta, los medios de transportes inaccesibles suponen una dificultad 15 veces mayor para las personas con discapacidad. Miren esto tan alarmante, lo que puede ocurrir a una persona que no se puede trasladar. Pueden haber personas con algún tipo de discapacidad motora que tienen muchas ganas de estudiar, que tienen el tiempo para hacerlo, que disponen de los recursos para lograrlo, pero que sencillamente la universidad, nuestras instituciones, no hemos tenido la habilidad para poder llegar con una propuesta que se adapte a esa persona donde está con sus condiciones. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, esto es bastante más alarmante. Aquí, bueno, hay un debate entre las estadísticas, va a depender mucho del año y demás. 1.000 millones de personas tienen alguna discapacidad, el 15% de la población mundial. Y la mayoría, esto sí es importante, de ellas está en edad de trabajar. O sea, al no poder hacerlo, se encuentran en casa, se encuentran donde se tengan que encontrar y sencillamente no hay un impacto ni siquiera positivo para el sector productivo del país. Otras, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de ser inactivas, consecuente con lo anterior, enfrentan más barreras en la educación, y es cierto porque si estos números que son reales siguen creciendo y 1 de cada 6 personas tiene alguna discapacidad, supongamos una discapacidad visual que distorsionan colores, ni nuestras presentaciones, ni nuestros libros, ni nuestras aulas virtuales, ni nuestras páginas web, ni nuestros sistemas de gestión universitaria están adaptados tal vez para eso. Y si lo están, seguramente pueden ir mejorando, pero la gran mayoría aún no han volteado a ver estas realidades. Ahora bien, existen, por ejemplo, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Y es un documento espectacular, voy a dejar en los créditos para que lo puedan tener, digamos que esta clasificación, ya sea para funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación y factores ambientales. Ese es básicamente cómo se va distribuyendo la estructura del documento, pero habla sobre esta clasificación internacional y funcionamiento de la discapacidad y básicamente de la salud. ¿Por qué? Porque hay muchas y mientras más se investiga sobre una, más se empieza a ramificar y así van creciendo, etcétera, pero se pueden agrupar básicamente en estos grandes bloques. Ahora, sobre esta realidad, una vez que entendemos que existe, entendemos que en nuestras instituciones atendemos personas con discapacidad y que no solamente atendemos, sino que también dentro de nuestro equipo colaboradores, docentes y demás personas vinculadas a la universidad como una comunidad, también presentan discapacidades. Y no basta solamente con que nos concentremos en el hecho educativo, o sea, en la experiencia de aprendizaje mejorada con tecnología para equilibrar esa discapacidad. También se trata de ver hacia adentro, hacia los colaboradores que nos acompañan. Y la tecnología tiene hoy en día muchas soluciones, pero debemos aprovecharlas de la mejor manera y sobre todo con conciencia de que necesitamos mejorar la calidad de vida de las personas, con o sin discapacidad, pero sobre todo aprovechando esas oportunidades de desarrollo tecnológico para aquellas personas que más lo necesitan. Nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad apoyamos diferentes iniciativas de la Municipalidad de Lima. Una universidad de origen mexicano como la nuestra puede apoyar iniciativas en cualquier parte del mundo y apoyamos una en la ciudad de Lima justamente con la municipalidad, que es parte de la estructura de gobierno justamente del país, y apoyamos diferentes actividades, entre ellas una, la que vemos aquí, la Semana de la Inclusión, o por ejemplo, y tengo el orgullo de decirlo, Jesús Trujillo, que lo ven en la imagen derecha, es un egresado de UTEL, estudió con nosotros licenciatura, maestría y doctorado, y es una persona que presenta una parálisis del cuello hacia abajo.
y eso no ha impedido que Jesús pueda culminar incluso su doctorado en educación. Detrás de esto también no solamente hay un esfuerzo organizacional, también hay un esfuerzo personal. Y esto es algo que las instituciones debemos no solamente documentar y mostrar, sino también aplaudir. Este es el discurso, por cierto, que hizo Jesús en nuestra última graduación que se realizó en la Ciudad de México. Y fue algo realmente increíble que una persona con esa condición pueda llamarnos al resto y despertar esa motivación que a veces está dormida para poder aprovechar la tecnología para transformar su propia vida. Ahora, ¿existe educación inclusiva apoyada por tecnología? Sí, existe más tecnología que existe y estamos empezando a descubrir la educación inclusiva apoyada por esa tecnología. Por ejemplo, algunas aplicaciones. Voy a dejarles como parte de la presentación algunos gráficos, algunas matrices como esta, donde, por ejemplo, pensando en la discapacidad visual, hay una cantidad de alternativas, pero hay una específicamente que puedo, digamos que resaltar. By My Eyes, es increíble. Esta permite que se hagan videollamadas entre personas que son parte de la comunidad de personas con discapacidad visual para acompañarse, para motivar esa sensación de grupo, de estar conectado con otros. Y así como esa, muchas más. El narrador, el lector inmersivo, los Chromebox, que son de Google, que son increíbles, y otros más que seguramente irán apareciendo para temas de discapacidad visual. Para discapacidad auditiva, por ejemplo, Visualfy tiene una forma interesantísima a través de su app que reconoce sonidos y las puede, a través de la vibración del teléfono, cuando una lavadora, por ejemplo, ha terminado el ciclo, el teléfono se mueve y la persona que no tiene la posibilidad de escuchar, pues sencillamente aprovecha ese sonido para poder responder a algunas acciones cotidianas de la casa. El timbre que suena, el niño jugando, lavadora que empieza o que termina, la tetera cuando acaba de terminar o cuando está hirviendo algo. Entonces, me parece que es algo realmente increíble cómo la tecnología, de una forma simple y natural, puede motivar y aprovechar este tipo de acciones. Y por supuesto, plataformas como Look to Speak, que permiten a través de la mirada poder deletrear o identificar cosas. Esta tecnología no es nueva, tiene muchos años, pero ha sido pues potenciada por diferentes casas matrices y que hoy en día dan ese apoyo que necesita la discapacidad motora para aprovechar la tecnología y poder sobre todo vincularse con el mundo de la mejor manera posible. Ahora, si ustedes revisan más sobre este tema que es apasionante, ya para ir y sobre todo respetando el tiempo que se me ha dado, compartir algunas plataformas que también pueden ayudar mucho. Estas son las de Chromebook. Y fíjese lo que dice, optimizamos la accesibilidad en las Chromebooks para personas con discapacidad. Y es todo el aparato de Google, toda la tecnología de Google, justamente para hacer más fácil la vida de quienes tenemos algún tipo, obviamente, de discapacidad. Seguido de Microsoft. Las diferencias existen en una organización, no son para nada aislado de una gran corporación como esta. Y es increíble porque Microsoft tiene, incluso lo que estoy colocando por acá, son las URL de las páginas donde hay más información al respecto para que lo puedan ver. Y por supuesto, Apple lo tiene en su página de accesibilidad, una declaración y tecnología que se va justamente vinculando con esto. Con ello, ¿qué sucede? Resulta, para mantenernos siempre conectados, las instituciones de educación superior estamos no solamente mejorando nuestra propia gestión, sino ampliando un poco más el radio de funcionamiento y entendiendo las diferencias latentes en las personas. La educación inclusiva, como su término lo aporta, debe ser lo más incluyente posible. Y debemos aprovechar todo lo que tenemos, experiencia, recursos, talentos,
y sobre todo tecnología, para que las diferencias sean cada vez menores, porque de lo contrario la tecnología sencillamente es un medio, no es el fin. Así como el medio puede funcionar, hay medios que sencillamente no funcionan. Y podemos estar perdiendo el norte si creemos que la tecnología por sí sola va a resolver cosas. La tecnología es un gran aliado y quienes hacemos educación en línea en nuestro día a día lo sabemos. Pero una educación en línea sin estrategia es como un carro que va muy rápido, pero sin nadie que esté en el timón, en el volante. Y eso es algo que sencillamente no queremos que suceda. Así que respetando el tiempo justamente de esta sesión, voy a, en estos segundos que me quedan, compartir directamente mi cuenta de LinkedIn, donde podemos estar fácilmente conectados y podemos estar compartiendo aún más información al respecto. Y para mí ha sido un gusto poder hacer esta primera conferencia en el marco de la inauguración del WITEP 2023, esperando sensibilizarlos a todos para que entendamos que esto es una realidad, que esto está sucediendo en el día a día de nuestras organizaciones, que esto no va a descender, por el contrario, el crecimiento va a ser exponencial, porque mientras más personas hay, más personas con discapacidad también lo van a ver. Y no podemos, desde crear un aula virtual, alejado de algunos conceptos mínimos relacionados a la inclusividad. Voy con un ejemplo muy concreto. Se cree que el 7% del planeta tiene algún tipo de discapacidad visual. Y de esa discapacidad visual existen algunas como el daltonismo. ¿Qué aula virtual se construye, por ejemplo, hoy en día, con algunos criterios mínimos sobre el uso de colores? No hablo de los colores corporativos, hablo de los colores para poder atender a personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Seguido, desde las políticas que sensibilicen a la organización para atender desde el punto de vista presencial distintas discapacidades. Y por supuesto que esté dentro del plan de gestión de una institución de que esto es una realidad. Así que, pues, quedo con Tamara y con Claudia y con el equipo de moderadores para poder atender cualquier tipo de pregunta y consulta. Y esto es, como lo dije al principio, es un llamado a la reflexión. La tecnología es muy potente. Estamos viendo cosas increíbles con el uso de la tecnología aplicados a educación. Pero de nada sirve todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos evolucionando, todo lo que estamos haciendo, si no miramos al costado, a las personas que también lo necesitan, que lo necesitan tanto como nosotros. Y para ellos y para todos, la educación, mientras más homogénea sea desde el punto de vista de política, de estrategia, de interés y de sensibilidad, sencillamente va a ser mejor para todas y todos. Atento, por favor, de comentarios o preguntas. Muchas gracias, Rafael. Queremos agradecerte tu predisposición y la verdad que nos estás dejando mucho para pensar. Yo creo que hay muchos desafíos y hay muchas felicitaciones en el chat agradeciendo tu exposición. Quedamos abiertos a preguntas. Ahí estamos también proyectando el QR para que se inscriban, para poder recibir el certificado a la presentación de Rafael. Mientras, bueno, no sé si hay manos levantadas, pero acá tengo una pregunta que me hacen, y es ¿cómo crees que los docentes acompañan toda esta transformación que vos manifestaste en tu exposición? Me atrevería a decirles que la gran mayoría de docentes con los cuales interactúo en mi día a día están despertando un interés especial en aprovechar la tecnología para todos por igual. Y en ese barrido de todos por igual, empiezan por voluntad propia a conocer sobre estrategias, medios, soluciones y tecnologías que les pueden servir. Esa misma rapidez que tienen los docentes que están es el frente de batalla, no es consecuente con la rapidez de las organizaciones. Es una realidad, no es crítica, es la realidad. Y es una realidad
que poco a poco va a empezar a cambiar en la medida que estos temas estén más presentes en el seno de la toma de decisiones de las organizaciones. Por ende, es muy importante que, si bien es cierto, queremos hablar de innovación, de transformación, de interactividad y demás, no dejemos de lado estos temas que a veces suenan distintos, alejados y en algunos casos incómodos, pero eso no deja de mostrar una cara visible como que de 1 de cada 6 personas sufrimos, y me incluyo, de algún tipo de discapacidad. Eso no quita esa estadística que va a ir subiendo. Nos guste o no, ahí está. Entonces, los docentes se hacen cada vez más sensibles y, aprovechando el lifelong learning, aprenden por sí mismos y buscan soluciones, y la velocidad de las organizaciones no es tan rápida como ella, pero entendería que hacia allá vamos, y hay que ver si las políticas nacionales y algunas orientaciones mundiales también van justamente con la rapidez deseada. Me pareciera que no, pero creo que es parte de hacer de esto un movimiento que vaya sencillamente creciendo como una bola de nieve y que vaya llegando a diferentes espacios y escenarios. Bien, Gracias. muchas gracias. Aquí tengo otra consulta. Dice, ¿qué crees que puede llegar a impactar el uso de la inteligencia? ¿Cómo crees, perdón, que puede llegar a impactar el uso de la inteligencia artificial en la educación? Wow, esa es una pregunta interesante que me atrevo a dar en este momento una sola mirada, y es la particular, es la mía. Estoy utilizando BART, que es la inteligencia artificial de Google, y uso ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI. Cada día lo estoy utilizando más y puedo decirles que cada día lo estoy usando mejor. No es un tema de ver un video en YouTube y copiarme algunos prompts. No va por ahí. Va con la práctica. Va como cuando conocimos las redes sociales y empezamos a interactuar con ellas. Lo mismo está ocurriendo con la inteligencia artificial, que es un medio más. Es una forma de poder avanzar rápidamente con la creación de recursos. Pero como todo recurso, si no se cura, si no se revisa, si no se analiza, si no hay detrás un pensamiento crítico, la inteligencia artificial no va a dar lo que crea conveniente de acuerdo a la pregunta que yo le haga. Pero el resultado, si no ha sido revisado, filtrado por una persona, por ahora como nosotros, no sé si eso en el futuro cambie, pero en este momento, si no ha sido revisado por nosotros, también puede ocurrir cualquier cosa. De hecho, hay una cantidad enorme de videos, están en YouTube, de cómo la inteligencia artificial se equivoca. Y se equivoca citando hechos históricos que todos conocemos, fechas, por ejemplo. Entonces, creer que la inteligencia artificial por sí sola resuelve las cosas es un error. Pero en la medida que ustedes la vayan conociendo, se van a dar cuenta el verdadero impacto que esto tiene en el quehacer de nosotros como docentes y también en lo que está sucediendo a nivel de nuestros estudiantes, que es maravilloso. No se trata solamente ya de pedirles un trabajo con A, B y C criterios. Eso ya es parte del pasado. Se trata de aprovechar todo esto, todo ese volumen de conocimientos que tiene la inteligencia artificial para curarlo y a partir de eso generar un conocimiento nuevo. Y eso es responsabilidad de los docentes en las estrategias didácticas, lo que ocurre dentro de las aulas presenciales o virtuales. Así que imagínense todo lo que viene en inteligencia artificial para discapacidad. Colóquenlo. Inteligencia artificial y educación inclusiva. Hay artículos hermosos escritos en cualquier idioma diciendo sobre cosas que están sucediendo en el mundo universitario el día de hoy, justamente para que la inteligencia artificial sea un aliado más en la forma de hacer educación inclusiva. Es increíble lo que estamos viviendo. Realmente creo que da para una charla solamente de inteligencia artificial o varias, también incluso para escuchar quienes no están a favor y por qué. Creo que también da para eso.
Adelante, por favor. Gracias, Rafael. Yo creo que sí, el tema de inteligencia artificial hoy es un tema bastante disruptivo, ¿no? Porque hay gente que está a favor, gente en contra, así como antes eran los celulares en el aula, si los dejábamos usar, no los dejábamos usar. Bueno, creo que se están planteando todas estas cosas y como vos decís, es un medio y no tiene la verdad absoluta y hay que aprender a utilizarla. No sé si hay alguien más que tenga preguntas. No veo yo a todo el mundo. Sino, la verdad que agradecemos tu participación. Seguramente te vamos a volver a convocar para alguna charla